Mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos una vez más, como dije hace un momento, a nuestra historia y ver el poder transformador que Dios obró o logra a través de su palabra. Como recordarán, por el motivo de los 506 años de la Reforma Protestante, hemos visto necesario recordar las 5 doctrinas que nacieron como protesta a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana en 1500. Lo que comenzó con una simple protesta, porque Martín Lutero, como dije en su momento, él no pensó separarse de la Iglesia Católica en ese tiempo, sino vamos una protesta, vamos a reformar algunas cosas. De hecho, él pensaba que eso solamente se iban a quedar en el grado académico. Bueno, voy a hablar con alguien académico, quizás con la Universidad de Wittenberg, y se reforma porque ellos son creyentes. Si esto está en la Escritura, ellos deberían reformarse. Y estas reformas en contra de algunas prácticas religiosas por parte de la Iglesia Católica realmente culminó en otra cosa. Culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma Protestante, se expandió por los siguientes 200 años, cruzó el Atlántico, llegó a Norteamérica y se expandió hacia todo el mundo. Las 5 solas, las cuales estamos recordando el día de hoy, estas resumieron la teología propulsada por la Reforma. De ahí comenzó, es como decir, el epicentro desde donde se construyó todo este desarrollo de la doctrina reformada, si podríamos decirlo de esta manera. Este movimiento que empezó no con la idea clara de llegar a lo que es, pero Dios sí lo sabía. Amén. Lutero clavó sus 95 tesis en aquella puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y la queja principal realmente de él era una protesta contra las ventas de indulgencias. Para los que no saben qué son las indulgencias o la venta de ellas, es intentar vender el favor o el comprar el pecado, la culpa o exculpar la culpa a través del dinero. Yo soy pecador, voy a pagar para ya no ser pecador, y no solamente de los vivos, sino también de los muertos. De hecho, con gran parte de este dinero que se recaudó, se construyó la Basílica de San Pedro que hoy conocemos. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solamente la venta de indulgencias, sino que revisó toda la teología de la Iglesia Católica Romana, absolutamente todo. Así que me gustaría recordar estos 5 principios, los cuales representan a grandes rasgos la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y lo que creemos nosotros. Y estos principios fueron las 5 solas. Número 1, sola escritura. ¿Qué quiere decir solamente por la Escritura? Y es que la palabra de Dios es la única autoridad en materia de fe y práctica. Solo la palabra de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la palabra de Dios puede regular la vida del creyente. No los concilios, no la tradición, solamente la palabra de Dios. Segunda sola, la que vimos la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Cuál fue? Sola fide, sola fe. Y esto quiere decir que la salvación es recibida únicamente mediante la fe en la persona y obra de Jesucristo. No puede haber obras. No es fe más obras. Es solo la fe en Jesucristo la que te puede dar la salvación. Solo fe. Y la tercera, sola gratia, la que vamos a ver hoy, que es solamente por gracia. Y quiero que aquí profundicemos un poco más porque esto es lo que vamos a ver hoy. Esta se describe de esta manera: que la salvación es un regalo que proviene solo de la generosidad de Dios y la recibimos sin merecerla.
No podemos hacer absolutamente nada para poder ganarnos la salvación. Solo es un regalo inmerecido. Dios no dijo un día, wow, mira cómo te estás comportando, tengo que darte salvación. No, es un regalo de la mente de Dios. Y la recibimos sin merecerla. Eso es la gracia. Sola número 4. Solus Christus. Solamente Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el Padre. No el Papa, no Buda, no un pastor. Solo Cristo es el mediador entre el hombre y Dios. Y la última. Soli Deo Gloria. Solamente a Dios la gloria. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, Él es digno de nuestra continua alabanza en cada día, cada lugar, en cada esfera. Podemos vivir y debemos vivir con la intención de algo, darle gloria a Él, porque solo a Él la gloria. Estas son las 5 recordadas solas, las cuales expresan los 5 puntos fundamentales o creencias fundamentales que los reformadores entendían por un análisis de la Biblia. No es que un día ellos vinieron, eso me lo reveló, un sueño. No, ellos vieron en la Biblia que esto era consecuente a la Escritura, no a los papas, no a la tradición, sino a la Biblia. Estos fueron los pilares esenciales para la vida práctica del cristianismo. Así que, mis hermanos, sin más rodeos y sin más dilaciones, acompáñenme de nuevo al siglo XVI. Sola gratia, sola gracia. ¿Cómo obró esta doctrina tan hermosa en aquel momento? Recuerden el ambiente. Era 1500, lo que conocemos como el oscurantismo, y por ende era una edad oscura. Era muy, muy oscura. La iglesia romanista de ese tiempo más parecía una iglesia paganizada, una iglesia espiritista, una iglesia que decía que los obispos incluso tenían ciertos poderes que las personas normales no tenían. Por eso tenías que reverenciarlo. Y ahí estaba un monje alemán llamado Martín Lutero. Y antes de su conversión, era un hombre ya perturbado por una razón. Él entendía que él era un hombre pecador y que no tenía paz para con Dios. Buscó en su religión y en sus líderes la paz para ayudar a lidiar con la culpa de su pecado. Específicamente se volvió a los sacramentos de la Iglesia Católica. Esto me va a ayudar a lidiar con la culpa y con el pecado. Pero los sacramentos no le dieron paz. Por lo menos no la paz que buscaba. Escribió en algún momento esto: después de la confesión en el confesionario incesante una y otra vez, y asistir a la misa una y otra vez para intentar hallar descanso, jamás mi alma lo logró. Las confesiones se convirtieron para él realmente en un martirio, era un sufrimiento, y no solamente para él, sino para quienes lo confesaban. Uno de sus confesores dijo: si esperas que Cristo realmente te perdone, por favor acércate con un pecado que Dios pueda perdonar, con un pecado grande, con un asesinato, con un patricidio. Ya basta de gastar nuestro tiempo diariamente, 6 horas diarias escuchando pecadillos menores. No vengas más, al menos que hayas matado a alguien. Entonces la confesión no resolvió el problema de Lutero, para nada. Tampoco los ayunos. Varias veces estuvo a punto de morir por ayunos tan largos que duraban días. Pero ni las confesiones ni los ayunos lo ayudaban. Él estaba atribulado.
Él se preguntaba una y otra vez, pero ¿cómo puedo tener paz para con Dios? Mi pecado me avasalla. Dios sabe lo que hay en mi pensamiento. No puedo tener paz para con Dios. Si muero de esta manera, voy al infierno. Soy un pecador. Y surgió una propuesta. Uno de los medios que los romanistas utilizaban para traer paz a Dios era visitar ciertos lugares santos o ciertos lugares santísimos. Yo creo que esa práctica aún continúa, para tratar de expiar la culpa del pecado. Así que durante su primer viaje a Roma, él tenía eso en mente. El hombre no dejaba de pensar cómo lidiar con su culpa y buscar paz. Lutero llegó a uno de estos lugares llamado la Scala Santa o la Escalera Santa. Esta escalera se la voy a describir. Era una escalera de 28 escalones esculpidos en mármol fino. Y supuestamente dicen que esta es la escalinata que subió Cristo en el momento que fue crucificado o que fue juzgado por Pilato para ser crucificado. Esta fue traspasada, fue llevada desde Jerusalén hacia Roma. Y ellos decían, si subes esta escalinata arrodillado, tus pecados serán perdonados. Él estaba buscando intentar resolver ese problema con Dios. Y no solamente tenía que subir esos 28 escalones, él tenía que subirlo arrodillado. Y cuando estuviera arrodillado, tenía que por cada escalón hacer una oración. Y ya conociendo el carácter de Lutero, no nos imaginamos qué tan larga era la oración. Un escalón tras otro, subiendo, orando. Y cuando terminó su ascensión, ¿saben qué sintió? Absolutamente nada. Puso en duda la validez de tal acción. Me siento igual, siento que la culpa, siento que la mano de Dios sigue sobre mí, me va a destruir. Bajando le preguntó, ¿quién puede saber que este acto trajo perdón de mis pecados? Ninguno le contestó. Nadie podía darle respuesta. No sabíamos. Entonces Lutero concluye enfurecido. Y recuerden, Lutero era un incrédulo. Y ya sabemos cómo pensaba Lutero. Lutero concluye enfurecido. Quienes creen que pueden estar seguros de su salvación porque hacen cierto tipo de obras o que pagan cierto tipo de indulgencias, serán condenados eternamente. Y no solamente ellos, sino quien enseña esto. Y él todavía era un monje. Pero veía su carácter. Entonces podemos decir que Lutero hasta este momento era un hombre cargado, atribulado, confundido y sumido en una tristeza y depresión profunda. ¿Y cómo no lo va a estar? Si él entendía muy bien su pecado. Él entendía que era merecedor del infierno. Él entendía que si Dios en este momento decidía juzgarlo, él tenía solo un destino y era el infierno. Lutero decía de sí mismo en este periodo de su vida, él lo tituló como la noche oscura del alma. Es lo que él sentía. Él expresó de manera, de hecho hizo un poema sobre eso, que era la noche oscura de su alma. Así que Lutero es un buen ejemplo en este momento. Un buen ejemplo de que nuestros mayores esfuerzos, nuestras mayores obras, nuestros mejores intentos, es imposible ganarnos la salvación. De hecho, si vemos todo lo que hizo Lutero, podríamos decir que nadie se le acerca a esas obras que él hizo para ganarse la salvación. 6 horas confesándose diariamente, ayunos de días, ir a los lugares santísimos, intentar pagar para ser salvo. Si eres un ejemplo, es un buen ejemplo de que nada de eso funciona. Es solo por gracia. Pero un día todo cambió. Y ese día comienzan con una historia. Johannes von Staupitzel, que era el monje jefe, por llamarlo de una manera, de la abadía donde estaba Lutero, que conocía a Lutero, que era incluso uno de sus confesores. Él conocía a Lutero profundamente. Era un alma abatida por su pecado, un alma con profunda oscuridad.
yo tengo la solución para esto. Y es que seguro necesitas cambiar de ambiente. Y le ofreció a Lutero realizar un doctorado y que diera una conferencia en la Biblia, en la Universidad de Wittenberg. Aquí Dios ordenando las cosas, dirigiendo. Lo cual él aceptó esa nueva asignación y comenzó por primera vez un estudio serio de los Salmos, del libro de los Salmos, de Romanos y de Gálatas. Mientras Lutero meditaba en las Escrituras para enseñar en estas conferencias, en su pequeña y oscura oficina en la torre de Wittenberg, de hecho esta historia que le estoy contando se llama o es conocida como la experiencia de la torre porque pasó ahí. Él profundamente leyendo sus Escrituras, empezó por el libro de Romanos, hasta que leyó Romanos 1:17. De hecho, este era uno de los textos que él más odiaba, hasta que lo comprendió. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si yo no soy justo, ¿cómo me dice? Yo peco. Pero él entendió un momento, él entendió el evangelio en ese momento. Cuando habla del justo es que justifica a los impíos por medio de Cristo. Ahora yo soy justo, sí, por medio de Cristo. Ahora puedo vivir mediante la fe. Lutero entendió que lo que había aprendido del catolicismo romano y lo que él mismo enseñaba estaba errado conforme a la Escritura. Y él pensó en ese momento, y es que Dios, ahora puedo entender, Dios establece que la salvación es algo que solo viene por su gracia. Que la salvación viene solo por su gracia. No son las obras, no son subir escalinatas, no son las oraciones incesantes, no son los ayunos, sino que yo soy salvo porque es un regalo de Dios. Yo no puedo ganarme mi salvación. Dios eligió darme ese don, darme esa gracia, darme el regalo de Cristo. O como lo dice Efesios 2:8, ¿por qué? Por gracia, por un regalo de Dios, no por lo que tú y yo hayamos hecho. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, nosotros tenemos fe en el Señor porque Dios decidió darnos la gracia para creer. Y esto no es de vosotros. De hecho dice en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora yo soy recreado en Cristo Jesús. Sí, lo eres, Lutero. Cambió absolutamente toda la historia de la iglesia. Y de la misma manera pasa con nosotros. La única manera, mis hermanos, que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios, cualquiera de lo que está presente aquí, es por causa de su gracia, de su regalo hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva en Génesis 3. Él podría haber matado a Adán y Eva en ese momento. ¿Por qué? Porque habían pecado contra la santidad misma. Era justo que Dios castigara a Adán y a Eva y los eliminara. ¿Es justo o no? Pero en lugar de destruirlos, ejerció gracia. Él escogió establecer un camino para que ellos pudieran estar bien con Dios de la misma manera que Lutero lo entendió. Este es el patrón de la gracia, y el patrón de la gracia continuó hasta el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para que su pueblo se acercara a Él. Gracia. Ese pueblo del Antiguo Testamento merecía una y otra vez por su rebeldía que Dios los eliminara, pero Él extendió gracia. No fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores, no. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Martín Lutero decía, ahora ya un Martín Lutero creyente, y decía textualmente esto: Dios seguramente ha prometido su gracia a los humillados, es decir, a aquellos que lloran y desesperan de sí mismos. Pero un hombre no puede ser completamente humillado
hasta que se dé cuenta que su salvación está completamente más allá de sus propios poderes, consejos, esfuerzo, voluntad y obra, y depende absolutamente de la voluntad, el placer y la obra de otros, y ese otro es solo Cristo, ese otro es solo Dios. Un hombre cambiado, atribulado, cuando creyó eso, cuando vio en Romanos 1:17 el peso de sus pecados comenzaron a caer. Esa mochila tan pesada de sus pecados comenzaron a hacerse livianas, hasta que dice, Él pagó mi culpa, Él y absolutamente Él. ¿Y por qué soy salvo? Por medio de su gracia. Solo por medio de su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia entonces es un regalo de Dios que no nos merecemos. Por medio de la gracia y por medio de la fe nos entrega a Cristo. Amén. La gracia significa una bendición, un favor, la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar regalos y beneficios a los indignos pecadores como nosotros. Y el regalo más grande y la gracia más grande que Él otorgó a su pueblo, ¿cuál fue? Cristo. El regalo más grande que Dios otorgó a su pueblo es Cristo y solo Cristo. Hermanos, tú y yo, de la misma manera que Lutero, no podemos acercarnos a Dios, no podemos ser salvos, porque ¿sabe cómo describe la Escritura de nosotros? Que estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Y qué hace un muerto? De hecho, la acción del muerto es estar muerto. No podíamos acercarnos a Dios. Era imposible acercarnos a Dios. Pero Efesios 2:5 lo describe mejor que yo. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, muertos. Tú entiendes que todos los que estábamos aquí antes de creer en Cristo estabas muerto, literalmente muerto, espiritualmente muerto, no tenías afecto alguno por Cristo, estabas muerto. Pero nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia vosotros sois salvos. Por gracia, por ese regalo inmerecido, sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Y esto tiene que llenar tu corazón. Esta sola gracia sigue aplicando hoy para ti. Tú tienes que ver a Cristo y decir, no merezco que hayas muerto por mí. ¿Por qué me salvaste? Porque decidí otorgarte gracia. Decidí hacerlo. Amén. Y voy a terminar con un poema que creo que captura la esencia de lo mismo. Y decía así: la gracia nos llega en el amado y en ningún otro lugar. La gracia es la savia de la verdadera vid, el calor de la verdadera luz, el amor del verdadero novio. En otras palabras, cuando Dios nos da gracia, nos da a Cristo. Cuando Dios nos da gracia es porque nos da a Cristo. Y no hay regalo más grande que Cristo. No existe un regalo más grande que Cristo. No lo existe. Así que mis hermanos, nosotros estamos aquí hoy, hemos sido salvados hoy, o podemos disfrutar de la salvación hoy, es porque Dios tuvo gracia de nosotros. Tú no podías hacer absolutamente nada que dijera, wow, Él merece ser salvado. No, estábamos muertos. Así que Él tuvo que dar el primer paso para restaurar la relación con Dios y nos otorgó y nos dio a Cristo. Amén. Y de la misma manera que esto encendió la reforma protestante en ese momento, esta doctrina de la gracia que es tan poderosa pero también tan hermosa para el creyente, tiene que producir eso en nosotros. Amén. Así que mis hermanos, sabiendo esto, tenemos que entender que la reforma continúa. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias por tu gracia. Dios mío, si hay alguien aquí que aún no te conozca, por favor, da gracia de la misma manera que se la diste a Lutero y a nosotros para poder conocerte. Derrama para con ellos esa gracia irresistible que nos une a Cristo. Por favor, Dios, permite
Que hoy sea un día de salvación. Da gracia a la predicación, a la introducción, a la lectura. Y usa a hombres pecadores para seguir extendiendo tu reino. Oh Dios mío, ayúdanos a tener fe que tu gracia sigue siendo efectiva hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.